Octubre de 1942, al oeste del Alamein. Primeras luces sobre el desierto. Un Curtiss P-40. Kitty Hawk volaba casi pegado a la arena con la aguja de temperatura acercándose a una marca peligrosa, el plexiglas temblando por ráfagas cercanas, y menos de 3 minutos antes de que los aviones de ataque que debía cubrir cruzaran el tramo más expuesto de la línea. El caza estaba donde no debía, separado de su sección por polvo y sol de frente, con varios enemigos entrando desde una altura mejor. Lo lógico habría sido trepar, romper o gastar toda la munición en una sola pasada. Pero el Kitty Hawk no iba a ganar arriba. Iba a resistir abajo, donde todavía podía conservar energía, absorber castigo y convertir 13 minutos en algo suficiente. Lo difícil no era disparar. Lo difícil era seguir volando hasta cerrar el círculo. Horas antes, Burns, cuando la noche todavía dejaba frío en el metal y el viento arrastraba arena alrededor de los refugios de lona, el avión había esperado su salida con un aspecto menos heroico y más útil. Bajo la luz filtrada de una linterna protegida, el capó mostraba remiendos viejos, manchas de aceite secas, tornillos con polvo incrustado y un borde de panel donde un mecánico había pasado la mano 2 veces para sentir si el ajuste había quedado firme. No era un aparato elegante. Tenía el peso de lo práctico, la boca del radiador bajo el morro, la hélice de paso variable, el parabrisas con placas de vidrio grueso, las líneas de combustible, el cableado de instrumentos y la estructura robusta de sus alas contaban la historia de un avión pensado para volver, aunque volviera mal. La misión de esa mañana tampoco ofrecía prestigio. No iba a buscar un blanco famoso ni a cubrir un gran ataque que mereciera un comunicado. La orden era más seca. Una pequeña formación de aviones de ataque regresaría a baja cota tras golpear objetivos al otro lado de la línea. El trabajo de la patrulla con Kitty Hawk sería salir a tiempo, colocarse donde el sol no los delatara demasiado y recibir a esos aparatos antes de que los cazas enemigos, atentos a los regresos, aprovecharan la fatiga, el desorden y el combustible bajo para rematarlos en el tramo final. En el papel parecía una misión de rutina. En el desierto, rutina significaba otra cosa. Horizonte engañoso, brújula observada cada pocos minutos, radio irregular, polvo que a ratos borraba media milla de visibilidad y una franja de combate donde unos segundos de mala lectura bastaban para perder una sección completa. Antes del amanecer, la preparación había sido casi silenciosa. Un armero había abierto las tapas de acceso y revisado las cintas de munición con una paciencia sin teatro, palpando eslabón por eslabón antes de cerrar. Otro había comprobado seguros, fusibles y conexiones junto a las alas. El piloto había recorrido el borde de ataque con la mano, tocado el tren, mirado el estado de los neumáticos, examinado el drenaje bajo el motor y detenido la vista, más de una vez, en la boca del radiador. Después había subido al ala, se había deslizado al asiento y había dejado que la rutina hiciera lo que la confianza no siempre podía hacer por sí sola. Palanca de gases atrás, mezcla revisada, paso de hélice en posición de salida, magnetos confirmados, presión de aceite, temperatura, horizonte del panel, altímetro ajustado, brújula, radio. Seguro del arnés, cierre de la carlinga, mira limpia, pedales libres, flaps. Todo en orden, salvo lo que ningún reloj ni ninguna lista podían garantizar, que aparecería detrás del polvo una vez que la luz cayera horizontal sobre el campo. La patrulla despegó cuando el este apenas empezaba a blanquear. Los motores habían roto la quietud con un rugido áspero, y uno por uno los aparatos habían dejado atrás el polvo de la pista para formar una línea baja sobre el terreno. El plan era simple solo en apariencia: ascender lo justo, no regalar la posición, colocarse al sur del eje previsto de regreso y esperar la señal o el tiempo calculado para interceptar a los aviones de ataque cuando cruzaran de vuelta. Había una ventana corta. Si se adelantaban demasiado, gastarían combustible en vano y podrían ser vistos primero. Si llegaban tarde, encontrarían restos, humo o nada. A las 6:10, con el sol todavía bajo y molesto, la sección ya notaba la primera limitación. La visibilidad no era mala en términos absolutos, pero sí traicionera. El polvo fino quedaba suspendido como una gasa marrón, el reflejo sobre la arena mordía por abajo y la línea del horizonte se deshacía en capas. En la radio entraban palabras partidas, chasquidos, silencios.
La navegación dependía de referencias pobres, una pista de orugas, una depresión en el terreno, un recodo seco, la orientación general de la línea y la disciplina de no apartarse demasiado del rumbo estimado. El líder mantenía la formación abierta, nadie quería chocar, nadie quería quedar demasiado lejos. A las 6:23 llegó el primer indicio de que la mañana no seguiría el papel. Una banda de polvo más densa, levantada quizá por viento cruzado o por tráfico terrestre, se extendió de oeste a este como una cortina sucia. No parecía suficiente para deshacer una formación, pero bastó para fracturar referencias. Durante unos segundos los aviones se vieron por destellos. Una silueta oscura, un reflejo en el borde alar, la sombra corta sobre la arena. Luego, el sol de frente hizo el resto. La sección no desapareció de golpe, se fue rompiendo por percepción. Un aparato quedó algo retrasado, otro abrió demasiado. El Kitty Hawk, que terminaría el combate en soledad, mantuvo rumbo y altura baja, esperando que la pared de polvo se adelgazara. Cuando lo hizo, ya no tenía a su compañero donde esperaba encontrarlo. No fue un error dramático. Fue peor, fue un error pequeño, casi razonable. Del tipo que llena después las hojas de operaciones con verbos impersonales. Se perdió contacto visual. La radio no aclaró nada. El piloto miró a babor, luego a estribor, volvió a la brújula, corrigió apenas y sostuvo velocidad. La misión seguía siendo la misma. Si rompía para buscar a la sección, también abandonaría el punto donde los aviones de ataque debían aparecer. Si trepaba para ganar visión, regalaba silueta y dejaba al Kitty Hawk fuera del régimen donde mejor podía pelear. Si regresaba, dejaba el corredor desnudo. Ninguna opción era limpia. A las 6:29, el problema se hizo visible en dos capas. Primero aparecieron los propios aparatos a proteger, bajos, cansados, sucios de viaje, entrando desde el este con formación imperfecta y un modo de volar que delataba urgencia más que orden. Después, casi al mismo tiempo, aparecieron los otros. No llegaron como una masa cerrada, sino como manchas móviles recortadas por encima del brillo del desierto, colocadas unos cientos de metros más arriba y ligeramente desplazadas hacia un lado desde el que podían caer sobre los rezagados. La ventaja no era solo numérica, era de posición y de momento. Ellos entraban con vista, altura y elección. El Kitty Hawk, en cambio, tenía que decidir en segundos si se convertía en señuelo, en escudo o en blanco. Ese fue el primer golpe real de la mañana. El piloto no necesitó contar alas una por una para entenderlo. Bastaba con ver la geometría. Los aviones de ataque seguían rumbo de regreso. Si él se quedaba pegado a ellos, todos se volverían un grupo lento. Si subía a interceptar, lo haría desde peor energía. Si giraba tarde, los dejaría expuestos. El panel vibraba. La aguja de temperatura seguía dentro de margen, pero ya más viva de lo deseable. La presión de aceite se mantenía. La radio soltó una frase incompleta y luego nada útil. Había poco espacio para pensar en voz alta. Tocaba pensar con palanca, pie y vista. En teoría existían 3 caminos. El primero era trepar de frente y tratar de romper el ataque antes de que empezara, aceptando que arriba el Kitty Hawk perdería más de lo que ganaría si el combate se alargaba. El segundo era quedarse junto a los aparatos escoltados y disparar solo cuando el enemigo bajara, con el riesgo de pelear demasiado lento y terminar convertido en una diana fija. El tercero era bajar todavía más, llevar el combate a una altura casi obscena para un caza, obligar a los enemigos a entrar y salir en pases largos sobre arena y mantener velocidad con giros amplios, sin perseguir nada que trepara fuera de su mejor zona. No era la opción más limpia, era la menos decorosa. También era la única que usaba al avión según sus virtudes y no según su fama. La decisión se tomó sin ceremonia. El morro bajó un poco. La palanca de gases avanzó. El paso de hélice se ajustó. El Kitty Hawk dejó de pensar en altura y empezó a pensar en energía horizontal. Esa diferencia, pequeña para quien mira un mapa, cambia una pelea. El avión no fue a buscar un duelo, fue a estropear una ejecución. Se colocó entre los atacantes y la ruta de regreso, pero no del modo noble de una ilustración. Lo hizo casi barriendo el desierto, obligando a quien quisiera rematar a los aparatos de ataque a entrar en un espacio donde cada corrección de tiro se pagaba con velocidad y con margen contra la arena. A las 6:31 llegó la primera pasada enemiga.
Una sombra bajó rápido desde atrás y arriba. El piloto no tiró con ansiedad. Esperó. El Kitty Hawk abrió giro a estribor, no cerrado, no desesperado, lo justo para arruinar el ángulo del atacante. El plexiglas tembló con impactos cercanos o piedras lanzadas por la propia turbulencia. Por un instante fue imposible saber cuál de las dos cosas había sonado primero. Entonces aparecieron trazadoras cruzando demasiado adelante. El enemigo había disparado antes de asegurar la solución. El Kitty Hawk mantuvo el giro, sintió el peso entrar en el ala exterior y salió con el morro todavía útil. Esa fue la primera pequeña victoria. No derribar, sino sobrevivir al primer intento sin regalar velocidad. A las 6:32, mientras los aviones escoltados seguían rumbo, el combate se abrió en fragmentos. Uno de los cazas enemigos pasó largo, otro amagó entrar desde el lado contrario. El Kitty Hawk cambió de banco, usó el sol bajo cuando pudo y disparó una ráfaga breve, 2 segundos o menos, porque el problema no era la falta de coraje sino la economía. Las cintas de munición parecían abundantes en tierra. En 13 minutos desaparecen rápidos y cada pasada se convierte en una discusión. La ráfaga no buscó destruir, buscó obligar. Bastó para que el atacante corrigiera antes de tiempo y rompiera su línea. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto para que los aparatos de ataque alcanzaran el siguiente tramo de seguridad relativa. La cuenta no venía escrita en ningún reloj oficial, pero se leía en posición, en combustible y en terreno. Ese conteo, más que cualquier emoción, ordenó el combate. A las 6:34 el Kitty Hawk recibió el primer daño claro. Algo golpeó cerca del capó o bajo él. El avión vibró distinto, no mucho, apenas un cambio sordo en la textura del motor. Luego vino otro ruido, una sacudida más seca y la aguja de temperatura avanzó una fracción que ya no parecía casual. Todavía no era una alarma de muerte, era peor. Una advertencia que obligaba a calcular cuánto tiempo podía seguir así, sin que el motor empezara a delatarse de verdad. El piloto miró la aguja solo el tiempo necesario para memorizar su sitio. Esa fue el ancla de toda la pelea. No el enemigo visible, no el humo, no la munición. La aguja. Mientras siguiera dentro de cierto rango, el Kitty Hawk aún era un protector. Cuando lo cruzara, el avión se convertiría en algo prestado por minutos. A partir de entonces, cada maniobra tendría 2 destinatarios, el caza rival y ese instrumento estrecho en el panel. A las 6:35 otro enemigo trató de aprovechar el momento. Bajó con mejor ángulo, confiado quizá en que el avión británico ya había gastado su energía en las primeras evasivas. El Kitty Hawk respondió con un giro amplio hacia el lado que menos favorecía al atacante y salió casi rozando el desierto. No fue una maniobra espectacular. Fue una decisión de disciplina. Al bajar tanto, forzó al otro a elegir entre seguir y exponerse a cerrar contra la arena, o salir antes y regalar tiro. El atacante sostuvo un instante de más. Ese instante bastó. Cuando quiso corregir aquí, el Kitty Hawk ya había abierto morro lo suficiente para lanzar otra ráfaga breve. Esta vez sí hubo efecto visible. Fragmentos, quizá de revestimiento o de plexiglas, saltaron del otro aparato que levantó el morro y rompió hacia afuera. No había lugar para celebrar. La cadena de problemas siguió de inmediato. La radio soltó ruido y una voz rota que pudo ser aviso o simple interferencia. El parabrisas empezó a acumular polvo y marcas. El avión sentía más pesada una banda del capó. La respuesta del motor seguía entera, pero ya no limpia. A las 6:36 la presión operativa añadió otra limitación. Si el Kitty Hawk se alejaba demasiado del corredor, el enemigo tendría el hueco que llevaba buscando desde el principio. Así que el caza no combatió libremente, combatió atado a un espacio. Esa atadura, invisible para quien luego lee solo el resultado, fue la carga principal del avión. A las 6:37 los aparatos de ataque estaban más cerca de sus propias líneas, pero no aún lo bastante cerca para quedar fuera de peligro. Uno de ellos dejó una estela corta, quizá por daño anterior, quizá por esfuerzo de motor. Esa señal bastó para atraer otro intento enemigo. El Kitty Hawk viró antes de ver el disparo. La decisión fue casi por lectura de intención. Un cambio mínimo en la posición relativa. Una línea de entrada demasiado buena, una forma en que la luz mordía el ala contraria. Entró duro, aguantó la compresión sobre el asiento y sintió cómo las alas cargaban sin protestar más de la cuenta. El P-40 no parecía elegante haciendo eso. Parecía terco,
y esa terquedad fue precisamente lo útil. A las 6:38 la aguja de temperatura subió otra vez. No mucho, lo suficiente. La lógica pedía preparar salida. La misión, en cambio, todavía no liberaba al avión. Por primera vez apareció una opción nueva. No buena, pero real. Abandonar la escolta final, bajar aún más y salvar el motor antes de que el radiador cediera del todo. También existía la opción inversa. Exprimir el motor, cerrar el combate en una pasada más agresiva y confiar en que el avión aguantara hasta la pista. Ambas eran apuestas. El Kitty Hawk ya había absorbido castigo visible. La pregunta era cuánto más podía absorber sin pasar de herramienta a pérdida. A las 6:39 el combate llegó a su tramo más duro. Un enemigo entró por detrás y desde arriba mientras otro amenazaba cruzar de frente. El piloto no podía atender a ambos con maniobra ofensiva. Eligió el viejo recurso de hacer que uno estorbara al otro. Abrió giro, cambió levemente de altura, dejó que la línea de fuego del primero quedara comprometida por la trayectoria del segundo y, cuando ambos dudaron una fracción, el Kitty Hawk salió por el hueco con el morro donde debía. El desierto subió tanto en el parabrisas que durante un instante pareció que la arena iba a entrar por la carlinga. Luego el horizonte regresó. El avión seguía entero. El motor también, aunque ya acompañado por una nota distinta, menos redonda. A las 6:40 la situación empezó a inclinarse, no por una gran hazaña súbita, sino por desgaste acumulado. Los aparatos escoltados alcanzaban por fin el sector donde fuego propio, observación propia y distancia empezaban a jugar a favor. Los enemigos, obligados a entrar y salir sobre terreno bajo y sin haber conseguido un remate rápido, perdían el escenario perfecto que habían tenido al principio. El Kitty Hawk lo sabía sin decirlo. Ya no necesitaba ganar el combate, solo evitar el último golpe tardío. Fue entonces cuando llegó su mejor oportunidad, un caza enemigo. Quizá el mismo que había mostrado daños antes, volvió a cruzar por delante en un ángulo de salida demasiado plano. El piloto del P-40 no siguió con codicia. Corrigió lo justo, sostuvo un instante y apretó disparador en una ráfaga corta y medida. Hubo impacto visible cerca de la raíz alar o del fuselaje trasero. En el desierto, a esa velocidad, toda certeza tiene límites. Lo cierto fue el efecto. El aparato contrario dejó de insistir, se abrió de manera brusca y rompió el compromiso. Para la hoja de operaciones bastaría con un dañado, si otro testimonio lo sostenía. Para la misión bastaba con que uno menos presionara la línea. A las 6:41 el Kitty Hawk ya combatía también contra sí mismo. La aguja de temperatura estaba donde no convenía, el motor respondía. Pero el piloto podía sentir que cualquier minuto extra en potencia alta empezaría a cobrarse su precio. La carlinga olía a metal caliente y a cordita vieja. El panel temblaba con una vibración menos uniforme. Aún así, el avión mantenía mando. Esa era su última virtud del día y también la que justificaba todo lo que se había dicho de él en los hangares. Tal vez no subiera como otros, tal vez no brillara en discusiones de prestaciones, pero abajo, herido y todavía controlable, seguía haciendo el trabajo. Los 2 últimos minutos fueron menos vistosos y más tensos. El combate, al abrirse, dejó de ser una sucesión clara de ataques para convertirse en una vigilancia armada. Los enemigos ya no tenían el mismo incentivo para entrar profundo. Los escoltados se alejaban hacia la línea enemiga. El Kitty Hawk giraba, vigilaba. Ofrecía perfil pequeño cuando podía y no se desprendía del corredor hasta asegurarse de que el último aparato vulnerable había cruzado lo suficiente. No hubo gloria en eso, hubo disciplina. En muchas misiones, la diferencia entre reporte aceptable y desastre nace justo ahí, cuando nadie dispara mucho pero nadie puede permitirse mirar a otro lado. A las 6:42, 13 minutos después del primer contacto claro, el combate terminó de la manera que terminan muchas cosas reales. No con una explosión final, sino con separación, distancia y la comprensión de que seguir sería gastar más de lo razonable. Los enemigos se abrieron. El Kitty Hawk dejó de girar agresivo y apuntó de regreso. Solo entonces el piloto pudo dedicar una mirada más larga al panel, temperatura alta, presión todavía viva, instrumentos sacudidos por vibración. Combustible suficiente para volver, pero no para dudas. El avión había mantenido la línea. Ahora había que llevarlo entero hasta tierra antes de que el radiador o alguna fuga transformaran un regreso difícil
en un aterrizaje fuera de pista. La vuelta fue corta en millas y larga en atención. El desierto, que durante el combate había sido casi una pared inmediata, volvió a abrirse en superficie engañosa. El piloto redujo lo que pudo sin dejar caer demasiado la velocidad de seguridad. Evitó cualquier ascenso innecesario. Revisó una vez más la aguja. Miró el borde del capó. Había señales visibles, aunque desde dentro solo podían adivinarse como manchas o vibración irregular. La radio, otra vez, no ofreció ayuda consistente. No hacía falta. El problema ya no era táctico, era mecánico. A las 6:49 el campo apareció como una mancha organizada en medio del color uniforme. El procedimiento de llegada, que en un día tranquilo habría permitido un circuito más limpio, se volvió directo. El piloto no iba a dar al motor más tiempo del necesario. Bajó tren cuando la distancia garantizaba compromiso. Sintió la resistencia adicional y escuchó el cambio de tono. Flaps lo justo. El avión venía pesado de sensaciones, no de combustible. La aproximación fue sobria, sin correcciones anchas. El Kitty Hawk tocó pista, rebotó apenas, volvió a asentarse y corrió levantando una cola de polvo que cubrió por un momento las marcas de frenada. Cuando se detuvo, el motor seguía vivo, pero ya no habría debido seguir así mucho más. En tierra, la dimensión física del combate apareció sin adornos. Había perforaciones visibles en el capó y alrededor de paneles delanteros. Una línea húmeda descendía desde una zona golpeada cerca del sistema de refrigeración. El radiador había sido tocado, no destrozado, pero sí lo bastante como para explicar la aguja y la urgencia del aterrizaje. En el borde de una tapa, un mecánico pasó el dedo y lo miró luego con el gesto breve de quien no necesita decir demasiado. Otro revisó el vientre del avión. Un tercero pidió tiza. Las marcas empezaron a aparecer una a una sobre la chapa. Aquí una entrada limpia, aquí una salida dudosa, aquí una rasgadura, aquí otra perforación más pequeña. El conteo no tenía poesía, tenía utilidad. La hoja de mantenimiento, rellenada poco después con el ruido de otras salidas y regresos alrededor, dejó una prueba más fría que cualquier recuerdo. En una línea breve quedó anotado lo esencial: fugas, inspección urgente, impactos en capó y zona del radiador, revisión de líneas y paneles. No era un texto heroico. Era mejor que eso. Convertía 13 minutos confusos sobre arena en evidencia material. El avión había vuelto con castigo visible. Los aparatos escoltados también habían cruzado, y al menos un enemigo había roto ataque tras recibir daño suficiente o amenaza suficiente para abandonar la línea prevista. Para la unidad, el efecto de esos 13 minutos fue concreto, aunque modesto. Los aviones de ataque regresaron sin ser deshechos en el tramo donde más vulnerables eran. La línea propia no recibió esa serie extra de pérdidas que tantas veces cambiaba una mañana aceptable por una lista amarga. Tácticamente, la lección no tenía nada de grandioso. A baja cota, con enemigo mejor situado y sol de frente, el Kitty Hawk seguía pudiendo imponer condiciones si se le combatía según su energía y no según comparaciones abstractas. No necesitaba trepar hacia la desventaja para ser útil. Necesitaba mantenerse donde su estructura, su estabilidad y su capacidad para absorber castigo todavía contaban. Más tarde, cuando el sol ya aplastaba la base y el metal empezaba a quemar al tacto, el capó seguía marcado con tiza blanca. Las perforaciones parecían pequeñas desde cierta distancia. De cerca contaban otra historia. Cada marca correspondía a una decisión tomada con la aguja del radiador avanzando, con la arena subiendo al parabrisas y con un corredor de regreso que no podía quedar abierto al enemigo. Los mecánicos las contaron no para admirar, sino para planificar reparación. Ese detalle. «Te pido», dijo Lisbono. Quizá el menos cinematográfico de todos, cerraba mejor que cualquier frase la secuencia completa. El ancla del combate no había sido una proclamación. Había sido un instrumento en el panel y después una palabra en una hoja. Fugas. Quien mire estas historias desde demasiada altura suele buscar nombres más ruidosos, victorias más limpias o cifras más cómodas. Pero la aviación de la guerra también se sostuvo con episodios así donde una máquina discutida encontró su terreno, absorbió castigo y compró minutos decisivos sin pedir una conclusión grandilocuente. Para seguir viendo relatos como este, bastará con seguir acompañando el canal y esta línea de detalle.